El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos entonces a continuar. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, el propósito bíblico del nacimiento de Cristo. El propósito bíblico. ¿Verdad? A pesar de que no se dice, parece contradictorio, pero en la Navidad no se menciona a Cristo.
El mundo no la menciona, pero es para Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a ver el propósito bíblico del nacimiento de Cristo. Entonces, ya el domingo pasado nosotros tuvimos una descripción clara de lo que nos dice la Biblia del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Vamos a ir otra vez, o vamos a ir a Lucas para una lectura, una simple lectura para que tengamos una idea, ¿verdad que sí? De que se escribió claramente lo que fue el nacimiento de Cristo. La descripción que vimos la semana pasada dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Miren ahí como dice Lucas: esas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas nos la enseñaron, ¿verdad? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, fueron testigos oculares, ¿verdad? Lucas está diciendo señores, o a Teófilo le está diciendo: mire, esto es de verdad, esto pasó de verdad, esto no es un cuento para que los niños se duerman. Esto pasó de verdad. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Investigó. También estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, que es la mejor dirección y guía que tenía él. Lo movió. Y cuando una persona investiga, es preguntar a los que fueron testigos oculares, ¿verdad? Entonces, dice: con diligencias, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtela por orden. Mira, así fue que pasó. Primero fue esto, después aquello. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, o sea, que el que estudia Mateo y Lucas, o mejor dicho, el que estudia Lucas, va a conocer bien la verdad del nacimiento de Cristo, en las cuales ha sido instruido, ¿verdad? Y que dice también el 26 al 30 de Lucas 1, ahí mismo, versículos 26 al 30. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, o sea, eso fue Lucas investigando. ¿Qué investigó él? Que al sexto mes de Elizabeth estar embarazada, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el versículo 24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Y ella no podía tener hijos, y su marido, su esposo, era Zacarías, y Dios le permitió que concibiera, y por eso era una afrenta para ella, porque no podía concebir. En esos tiempos se hacía burla de la mujer que no podía tener hijos. Recuérdense de Ana, muchos siglos atrás. Bueno, entonces, en ese sexto mes, ¿verdad?, se le aparece el ángel Gabriel. Fue enviado por Dios, o sea, Dios fue el que planificó todo, a una ciudad de Galilea llamada como Nazaret. Recuérdense que viajó de Nazaret ¿hasta dónde? A Belén. Entonces, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. A una virgen. ¿Y cómo se llamaba esa virgen? María, ¿verdad? De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. O sea, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ven, mis hermanos, allí está una descripción clara, breve. Ya vimos en Mateo la semana pasada, ahí vimos ahora en Lucas. Entonces, teniendo esa idea clara, contrario a lo que el mundo practica en la Navidad, notamos entonces que en esos versículos que nosotros leímos ahí y en lo que vimos la semana pasada, ¿qué podemos notar ahí, mis hermanos? Que no, la Navidad no tiene que ver nada con comer mucho, ni beber, ni estrenar, ni nada por el estilo. Estar en parranda. Inclusive, si usted se pone a preguntar en las calles de este país qué se celebra en estos días, de seguro que se va a encontrar con personas que le van a decir que es donde se come mucho, donde la gente visita a sus familiares. Eso es el significado para ellos, la Navidad. Y cuando dan el doble sueldo. Y quizás otros dicen, bueno, cuando esta es la época donde la gente se emborracha mucho, ¿verdad? Pero, según vimos la semana pasada y estos versículos que acabamos de leer rápidamente hoy, la Navidad no tiene que ver nada de eso. Eso no es el sentir bíblico de la Navidad. El propósito del nacimiento de Cristo no es ese. Inclusive, aunque no tiene que ver con el nacimiento de Cristo, pero Romanos, oiga lo que dice Romanos 14:17, para que tengamos una idea de que a Dios no lo mueve la comida ni la bebida. Oiga lo que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, que fue lo que vino Cristo a traer, paz y gozo en el Espíritu Santo, que fue lo que sintieron los ángeles, gozosos, los pastores. Entonces no tiene que ver nada con comida ni bebida. Y no es que Romanos está hablando del nacimiento de Cristo, sino vemos desde el punto de vista que lo que a Dios le interesa en el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, porque si fuera comida y bebida, entonces la gente fuera por la comida y la bebida, que eran algunos que seguían a Jesús por eso, por la comida y por la bebida. Entonces, mis hermanos, el nacimiento de Cristo es de mucho más valor que eso. El mundo trata de celebrar la Navidad comiendo, bebiendo, en parrandas aquí, parrandas allá, alejándose totalmente del verdadero sentir bíblico de la Navidad. Y lamentablemente muchos cristianos en este tiempo se descarrían también. Debiera ser lo contrario. En vez de ser el mundo que viene a buscar paz en Cristo, también hay evangélicos que, como hemos visto, hermanos, que han dejado de asistir en esta temporada porque seguro esto, que seguro aquello. Entonces, y los centros comerciales le dan mucha promoción porque ven una oportunidad de ganar más dinero. Y las compañías telefónicas dan promoción a la Navidad. Lo hacen los grandes supermercados, lo hacen muchas de las compañías de todo tipo, los programas de televisión, los diferentes formas de la gente ganar dinero por televisión. Por ejemplo, escuché también una guagua anunciadora diciendo que hay grandes especiales en este tiempo de Navidad. O sea, la gente no está pensando nada en el nacimiento de Cristo. Lo que tenemos que darle y transmitirle a la gente qué es lo que significa realmente la Navidad somos nosotros.
Y a veces nosotros nos dejamos arrastrar. Pues la gente no está en eso. Es bonito que los familiares se reúnan. ¿Qué es más bonito que eso? Aunque como dije el domingo pasado, por causa de la pandemia, ha sido un poco diferente este año. ¿Verdad? Que tú no tienes que estar andando con un tapaboca en medio de la familia. Todo el mundo con un tapaboca, con una mascarilla. Y los abrazos, uno se cohíbe un poco más para las personas mayores. Eso se ve bonito. Eso no tiene nada de malo. Eso es bonito, visitarse. Pero mis hermanos, ese no es el sentir bíblico de la Navidad. Debemos de hacer eso sin dejar de hacer aquello, como le dijo en una ocasión Jesús a los judíos. Aprovechar la Navidad para decirle a la gente, ¿verdad?, qué es lo que es el nacimiento de Cristo, qué es lo que es realmente la Navidad. Entonces, ¿cuál es el propósito bíblico de la Navidad? Mateo 1:21 lo dice. Y también lo vamos a ver en Lucas. ¿Qué dice Mateo, versículo 1:21? Dice la palabra de Dios en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. ¿Ve? Ahorita leíamos a Lucas, ahora estamos leyendo a Mateo. Y darás a luz un hijo. ¿A quién se lo está diciendo? A María. Y no le iba a poner, oiga cómo le iba a poner, y llamará su nombre Jesús. O sea, María no le podía poner, de que bueno, como su papá se llama José, le voy a poner Josecito. No, porque es que él no era hijo de José. Y es Dios el Padre. Entonces tiene que llamarle como el papá quiso ponerle. ¿Verdad? Llamará su nombre, ni tampoco María le puede decir, pero es hijo mío, entonces en lugar, él no se puede llamar María, pero le voy a llamar Mariano. Tampoco. Es Jesús. Porque, mis hermanos, tiene primero que ser como Dios dice. Y segundo, los nombres para Dios tienen significados. Jesús, ¿por qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios le puso a Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ¿cuál es el propósito del nacimiento de Cristo? Salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que la gente más se desborda a hacer en esta temporada? Pecado, pecado tras pecado. Y Dios mandó a Cristo para que la gente sea salva del pecado. Y la gente en este tiempo no es salva, se mete más en el pecado. ¿Y qué dice el 9, el 11? 9, en el 2:9 de Lucas. Dice allí la palabra de Dios. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Verdad? Eso dijo el ángel. Un Salvador. Y aquí habíamos dicho ahorita que Él iba ¿a qué? A salvar a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, y es todo lo contrario, la gente se mete más en el pecado. Inclusive, lamentablemente, hemos tenido que exhortar a cristianos que en las Navidades caen en pecado. Hasta los cristianos se dejan arrastrar de la corriente de este mundo. Se llevan de la euforia, de se dejan arrastrar de los amigos y hasta de familiares.
cuando debiera ser lo contrario. Usted sabe, mis hermanos, que es importante en estas Navidades invitar a los amigos y familiares a la iglesia, para que ellos se empapen de lo que es la Navidad realmente. Invitar a familiares y amigos. Qué lindo fuera que el miércoles todos traigamos un familiar y un amigo para que escuche la Navidad. Bueno, no vamos a tener el estudio de la Navidad, pero sí vamos a tener siempre la meditación que estamos teniendo en Lucas del nacimiento de Cristo. Pero que para que estén por ahí dando vueltas, es mejor invitarlo a la iglesia. Igualmente, lamentablemente, hay iglesias que se dejan arrastrar de la corriente y hacen las costumbres que hace el mundo. Y usted no ve en la Biblia nada de eso. Pero cada quien le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Entonces, mis hermanos, el sentir bíblico de la Navidad es que la gente se aparte de sus pecados aceptando a ese único Salvador que es Cristo, dejando las borracheras, las parrandas y abarrotando las iglesias para escuchar la palabra de Dios. Pero es todo lo contrario. La gente toma esta temporada para sumergirse más en el pecado, y en vez de abarrotar las iglesias buscando a Cristo, abarrotan los centros de diversión, los lugares de bebidas, que no son centros de diversión, son centros de corrupción, que se desbordan a las calles, cerrando los caminos y los vehículos, cerrando las calles. De tanta gente que hay, cierran las calles porque la gente se pone en el medio a celebrar. Cierran las calles tanto para los vehículos, pero para los peatones también. Y si usted quiere cruzar en el vehículo, toca bocina, se quita un chin, le deja un pequeñito espacio, pero hay que usted le roce con el vehículo. Es como yo le dije a ustedes, creo que fue, sí, a principios de diciembre, Daisy y yo tuvimos que ir a Santo Domingo al médico. Y nos tomó allá después de las 6 de la tarde, que ya es oscuro. Tuvimos que salir de allá a las 6 de la tarde. Mis hermanos, y en una de esas avenidas famosas de la capital, vimos la cantidad de gente. Todavía no estaba metido el 24 ni nada, pero era a principios de diciembre. Cantidad de gente en la calle, frente a los lugares de corrupción, que uno tenía que tener cuidado y haciendo tapones, con todo y que haya pandemia, con todo y el virus, con todo y el COVID, con todo y la famosa nueva cepa que hay de que el nuevo coronavirus, aunque salió la semana pasada, fue, creo. Entonces, mis hermanos, por eso es que, como le dije en los avisos ahorita, por eso es, mis hermanos, que el 24 y el 25 ya han pasado 19 personas muertas. Han muerto 19 personas en diferentes hechos. Dentro de ello es accidente de tránsito. Y regularmente esos accidentes de tránsito es por estar bebiendo o pleitos uno con el otro. Y el comité de emergencias, el COE, mis hermanos, tiene operativo toda esta semana de actividades, de festividades. Y el 31, que es cuando se recibe el año, y el día 1, usted verá la triste noticia que no queremos que pase. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de permanecer orando, congregándonos. La triste noticia, usted verá que en las noticias va a escuchar que van a haber más muertos por no quedarse en su casa, por estar en parranda, por estar en otra cosa que es muy diferente a por la razón por la cual Cristo vino, el propósito. Entonces, cuando habla ahí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, el mensajero angelical declaró breve y elocuentemente la obra del Mesías venidero Jesús.
vendrá como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa descripción, mis hermanos, de salvar a su pueblo de sus pecados, de la obra de Jesús, nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos a Cristo, venimos siendo pecadores, o sea, estamos en pecado, como está el mundo. Pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Nos salva primeramente del castigo del pecado, después del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Nos salva del poder, porque el pecado tiene poder. Nos salva del poder del pecado. También nos salva ¿de qué? Del castigo del pecado. ¿Y cuál es el castigo del pecado? Condenación eterna, muerte eterna. Que es lo que le está pasando a todos esos 19, lo que le pasó. Y lo que le va a pasar, lamentablemente, según las estadísticas, el día 31 y el día 1. Gente va a morir, mis hermanos. Lo lamentable de eso que mueren sin Cristo. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque Cristo vino a libertarlos de sus pecados y ellos no quieren. Permita el Señor que ya el día 2 el centro de emergencia diga: no murió nadie. Bendito sea el Señor. Es nuestro deseo. Y de la presencia del pecado, porque el pecado está constantemente en la persona. Entonces, mis hermanos, la salvación de los pecados es un elemento en la esperanza del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué dice Jeremías 31, del 31 al 34? Recuérdense, mis hermanos, que Jesús nació bajo la ley, o sea, nació en el Antiguo Testamento, por decírselo de una manera. Y cuando habla de salvar a su pueblo de sus pecados, ellos entendían bien a qué el ángel se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 31, del 31 al 34, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, o sea, eso es una profecía, en los cuales haré nuevo pacto. ¿A qué fue que Cristo vino? A establecer un nuevo pacto. O sea, Jesús es el cumplimiento de las profecías. Pero aquí en Jeremías lo está profetizando todavía. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, el pacto de la ley, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde es que se recibe a Cristo Jesús? En el corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A dónde es que Dios quiere que la gente? ¿Qué es lo que Dios quiere que la gente le entregue? Su corazón. Y dice la palabra de Dios allí: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y qué fue lo que el ángel dijo? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, mis hermanos, que los que seguían la ley, los que seguían estrechamente la palabra de Dios cuando Jesús nació, ya esperaban a Jesús, que en cualquier momento vendría a nacer. Pero eso era como José, uno de los casos. José era un hombre obediente a la ley, según vimos la semana pasada. Era un hombre celoso de la ley, obediente a la palabra de Dios. Entonces esperaban a Cristo. Sabía que en cualquier momento Cristo podía aparecer.
¿Qué sucede, mis hermanos? Hoy es lo mismo. Hoy el cristiano tiene que estar apegado a la palabra de Dios. Tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Tiene que darle seguimiento a la palabra de Dios. No como lamentablemente los cristianos que son cristianos nominales, que son cristianos porque un día se arrepintieron y vienen a la iglesia y se van, pero no estudian. Entonces, eso fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel desde antes de Jesús nacer. Y así lo podemos ver en Isaías 53, en Ezequiel 36 también. Y más tarde, mis hermanos, la expectativa mesiánica posterior, pero no la dominante. O sea, el hecho de que aquí no habla de salvación de otras cosas, advierte al lector que no espere que este Mesías se conforme a la esperanza más popular del libertador nacional, como lo dice un escritor que le llaman Franz. Porque ¿qué era lo que ellos esperaban los judíos, mis hermanos? El ángel les dijo, salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no le dijo, salvará a su pueblo de los romanos. Porque ¿qué era lo que esperaban los judíos? Que Jesús los salvara ¿de quién? De la esclavitud de los romanos. Ellos esperaban como un Duarte aquí en Dominicana, que los liberte de los haitianos. Ellos esperaban un libertador que los libertara ¿de quién? De los romanos. Pero hay algo peor que los romanos y de cualquier otra esclavitud de otro país hacia otro, y es la esclavitud del pecado. Eso es peor. La gente en este mundo habla de libertad, libertad, pero no hablan de la libertad del pecado. Hablan de libertad y ellos mismos están esclavizados por el pecado. Entonces, fíjense lo que dice, salvará a su pueblo. Si hubiera dicho que salvará el pueblo de Dios, podríamos haber pensado que era reservado solo para el pueblo judío. Pero no es pertenecer a Abraham lo que nos trae salvación del pecado. Descendencia de Abraham, como ellos le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y tenían a Moisés y a Abraham. Pero no es pertenecer a Abraham lo que salva del pecado. Es pertenecer a Jesús, siendo uno de su pueblo. Entonces, cuando habla entonces de salvará a su pueblo, es al pueblo escogido de Dios. Y el judío, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y convertirse si quiere ser del pueblo que Cristo salve. Ahora, Dios tiene planes con los judíos, pero ahora mismo para ser salvo, los judíos tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo. Y aparentemente la mayoría se va a quedar cuando Cristo venga por su iglesia, porque ellos no creen en Cristo. Usted le habla de Cristo allá en Israel y usted puede que tenga problemas. Y por eso es que Dios lo tiene endurecido para ya la semana que tiene preparado para ellos, la semana de años. Entonces, mis hermanos, usted sabe lo bonito que se vería una Navidad con todos los centros de bebida y discotecas cerrados. Y las iglesias abarrotadas de gente queriendo buscar del Señor para que los liberte de su pecado. Porque a eso fue que Cristo vino. Ese es el sentir bíblico de la Navidad, el significado bíblico. El propósito de Cristo haber nacido. Lo más importante de la Navidad no es la comida, la bebida, lo que voy a hacer con el doble sueldo, dónde voy a ir, lo que voy a comprar. Lo más importante de la Navidad es Cristo y solo Cristo. Y luego entonces las demás cosas que sean de agrado al Señor. La Navidad tampoco es arbolito, Santa Claus o los Reyes Magos.
Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 2:1? Que lo leímos también en la lectura devocional. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén los reyes magos. ¿Es lo que dice ahí? No. Ah, dice unos magos. O sea que la gente en este tiempo, el 25 de diciembre, aquí en Dominicana no es la costumbre, pero la costumbre de otros países es, usted lo ha visto seguro en películas, lo ha visto por la televisión, en comerciales, que dejan regalos debajo del arbolito, ¿verdad? Y vienen los familiares en la casa y abren los regalos que cada quien le regaló al otro, debajo del arbolito. Eso se ve bonito, ¿verdad que sí? Eso se ve bonito. Que en una casa el uno al otro se regale y pongan los regalitos debajo del arbolito. Pero ese no es el significado de la Navidad. Ese no es el significado. Y cuando habla ahí de magos, no significa que eran que hacían magia, sino que eran sabios. Lo que pasa es que se tradujo así como magos, pero eran sabios. Entonces, siendo que la Navidad, el nacimiento de Cristo, no es nada de eso. Ahora imaginémonos, mis hermanos, el siguiente cuadro, que ya yo se lo he comentado a usted anteriormente. Imagínese cómo se sentiría usted si le van a celebrar la fiesta de cumpleaños o de su nacimiento, que es lo mismo. Feliz Navidad es lo mismo que decir feliz nacimiento, en este caso de Cristo. Pero imagínese, mi hermano, ¿qué sucede? Que le van a celebrar la fiesta de Navidad, pero a usted no lo invitan. Y usted diría, ¿cómo va a ser, pastor? Sí, a usted no lo invitan. Le van a celebrar la fiesta de Navidad, pero usted no lo... Digo, la fiesta de cumpleaños, pero a usted no lo invitan. Pero si eso fuera poco, en esa fiesta hacen todas las cosas que a usted no le gustan, no le agradan. Porque uno tiene cosas que le agradan y no le agradan. Imagínense que las que escojan hacer es las que no le agradan. En esa fiesta que le van a celebrar a usted de cumpleaños, donde no lo invitan, pero también a usted le van a hacer en esa fiesta donde no está invitado usted, pero a usted que se lo van a hacer y van a hacer cosas que no le agradan. Pero que a nombre suyo que la van a hacer la fiesta. También invitan a todo tipo de personas que no quieren saber de usted. A su fiesta de cumpleaños, a usted no lo invitan, pero invitan a personas que no quieren saber de usted y que le aborrecen para que estén en esa fiesta de cumpleaños, que es a usted que se la van a hacer. Parece estúpido y tonto, ¿verdad que sí? Pero no obstante a eso, para colmo, en lugar de ser usted el centro de atención, ponen a otro y dicen a los invitados, tírense foto con él. Ustedes saben, mis hermanos, que el que cumple años, todo el mundo quiere tirarse una foto con él, ¿verdad? Porque felicidades, vamos a una foto. Pero la fiesta es suya de cumpleaños, pero en vez de ponerlo a usted el centro de atención, ponen a otro. Y no solamente eso, lleven a sus hijos para que se acerquen a él y lo feliciten. ¿Cómo se sentiría usted si hacen eso con usted? Bueno, imagínense, mis hermanos, eso es lo que el mundo hace cuando celebra la Navidad. Es celebrando el cumpleaños de Cristo, pero a Cristo no lo invitan. Lo sacan de la celebración y en ciertos lugares, en otros países, está prohibido decir Feliz Navidad, sino que se está corriendo la frase
que dice felices fiestas. ¿Usted sabe por qué? Porque feliz Navidad hace alusión directa al nacimiento de Cristo, y eso puede ofender a un ateo que no cree en Dios. Entonces, para no ofender a ese ateo, a los que no creen en Dios, que son la minoría en este mundo, entonces prefieren decir felices fiestas. Y mis hermanos, la gente usa esta temporada para llevarle también, así como debieran de llevarle los hijos a Cristo. ¿Usted sabe a quién se lo llevan? A Santa Claus. Lo ponen a que le escriban cartas. Nosotros estamos cansados de ver películas, ¿verdad que sí? Y programas de televisión donde le piden a los niños que le escriban cartas a Santa Claus, y le piden a los niños que se porten bien para que le deje regalos, reyes. Qué pena, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos a veces nos dejamos arrastrar de la corriente del mundo y no aclaramos eso. Y quizás, mis hermanos, cualquiera dirá: pero es que no se puede matar la inocencia de los niños, hay que dejar a los niños que crezcan con esa inocencia. Yo cuando era niño pensaba que las cosas, que existía realmente Santa Claus, entonces yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer eso a mi hijo. Sí, pero yo cuando era niño no tenía conocimiento. Yo que tengo conocimiento, ahora yo no le voy a decir a mi niño una mentira, porque eso es mentira. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en Deuteronomio, mis hermanos? En cuanto a enseñar la palabra de Dios, llevar a los niños a Jesús. Deuteronomio 6. Primero le voy a mostrar esta, mis hermanos, que Dios quiere que le enseñemos la verdad a los niños. Que le enseñemos la palabra de Dios, no a Santa Claus. Dice el 6, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué? Las palabras que Dios manda, o sea, la palabra de Dios que Dios manda, ¿qué es lo que hay que hacer con ella a los hijos? Dice repetírselas, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. ¿Decírsela a quién? ¿Repetírsela a quién? A sus hijos, la palabra de Dios. No dice repetírsela a decirle todos los años que hay Santa Claus. Dios no nos mandó a repetir eso. Entonces, mis hermanos, hay que enseñarle que no es que se porte bien para que Santa Claus le deje, no. Pórtate bien para que Dios te premie. Dios bendice a todo el que se porta bien. Y le podemos citar Efesios 6.1. ¿Qué dice? Efesios 6.1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Entonces, no es decirle a sus hijos: pórtate bien para que Santa Claus te deje. Santa Claus no ha hecho nada por ellos. Cristo sí que murió por ellos y resucitó. No Santa. Santa no hizo nada. Cristo sí murió. Lo bíblico es llevar a los niños a Cristo, no a Santa. ¿Qué dice Mateo 19:14? El mismo Jesús lo dijo. Él respondiendo les dijo, 19:14. Pero Jesús dijo, oigan lo que Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Yo me alegro, mis hermanos, cada vez que ustedes invitan a los nietos y a sus vecinos, a los niños que son vecinos, a la iglesia. Porque hay padres que se lo impiden. Gloria al Señor por ustedes.
porque de los tales es el reino de los cielos. Hay gente que no le llevan sus hijos a Cristo, pero sí le hablan de Santa Claus. No lo llevan a Cristo, pero sí lo llevan a Santa Claus. Y en las plazas comerciales, ya sea con una foto, con un viejo que se viste de rojo y se pone barba blanca y un sombrero rojo, lo ponen a que se tire foto con Santa Claus. Eso no es la Navidad tampoco. Hace mucho, mis hermanos, escuché en Estados Unidos a una profesora de kinder que la despidieron a esa profesora de kinder. ¿Usted sabe por qué? Porque la profesora de kinder le enseñó a sus estudiantes: señores, niños, Santa Claus no existe. Después me enteré que la profesora es cristiana. Santa Claus no existe. Ah, bueno, pues los niños fueron a sus padres. Parece que los padres le hablaron de la temporada, o ya le habían hablado, y fueron los niños: papi, pero Santa Claus no existe. Sí, existe. ¿Y quién te dijo que no existe? La profe. ¿Te sabe lo que hicieron los padres? Fueron a la escuela. No hablaron con la profe, no, hablaron con la dirección. Y se quejaron de la profesora de que ella le estaba diciendo que Santa Claus no existe, que eso es violentarle el derecho de la inocencia. ¿Qué usted cree? Los directores no dijeron: bueno, vamos a arreglar la situación. No, llamaron a la profesora y no la amonestaron, no, la despidieron. Entonces, mis hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos la verdad, a nuestros nietos. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. O sea, tenemos que enseñarle de Cristo. ¿Qué dice Lucas 2:11, mis hermanos? También, vamos a Lucas 2:11. ¿Qué dice? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuándo se necesita un Salvador, mis hermanos? ¿Cuándo se necesita que alguien salve a otro? Cuando se está en un peligro inminente. Mire, según el diccionario bíblico, Salvador es uno que salva, liberta o preserva de cualquier mal o peligro, ya sea físico o espiritual, temporal o eterno. Pues fíjense algo, mis hermanos, precisamente la humanidad, ¿cómo estaba? ¿Cómo está? Perdida. Y por eso Dios, viendo esa situación en la que se encuentra la humanidad, condenada, sin ninguna esperanza, sin Dios en el mundo, no hay justo ni aun uno, como dice Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Resolvió enviar un Salvador, que es Jesús, para rescatar a las personas de la maldición del pecado que la arrastra a la condenación eterna. El pecado arrastra a la gente a la condenación. Por eso es que dice San Juan 3:16, que ustedes lo conocen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para terminar, mis hermanos, vamos a ver lo que a la iglesia se le ordenó celebrar. Y eso ya lo hemos visto. Fíjense que el mundo celebra, y ¿el qué, mis hermanos? La Navidad, a su manera. El nacimiento de Cristo. Pero usted sabe qué, mis hermanos. Lo curioso e interesante es que Jesús, en vez de ordenar a sus discípulos
y a la naciente iglesia que él estaba fundando ahí, donde él puso el fundamento, que celebre su nacimiento, en vez de Jesús decirle y ordenarle que celebre su nacimiento, lo que ordenó fue que celebraran su muerte. O sea, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Jesús ordenó a la iglesia que celebren su nacimiento. ¿Cómo así, pastor, que celebren su muerte? Mire lo que dice 1 Corintios 11:23, que es el texto que estamos estudiando de la Santa Cena. Mire lo que dice 1 Corintios 11. Ya ustedes lo han visto, pero se lo voy a volver a decir. ¿Qué dice? 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que... 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Haced esto qué? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? Vuelve y repite: en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, Jesús mandó a celebrar el anuncio de la muerte de Cristo cada vez que se toma lo que llamamos Santa Cena, la copa y el vino. No mandó que celebraran su nacimiento. Lo que pasa, mis hermanos, que ya que se celebra el nacimiento, aprovechar para hablar que Cristo nació para salvarte tus pecados, pero también murió. Porque si Él no nace, no muere. Para tener que morir, tenía que nacer. Entonces, unamos una cosa con otra. Nació para morir por ti, por tus pecados. No dejemos de enseñarle eso. Eso sí, la iglesia tiene que preocuparse de anunciar, ¿verdad? Y no olvidarse de eso. ¿Y qué es lo que le decimos a la gente cuando celebramos Navidad? ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! Y el cristiano que quiere aplicar, ¿qué le dice? ¡Feliz Navidad! Recuerda que Cristo te ama y que murió por ti. Ven, ahí conectamos inmediatamente. Cristo nació para salvarte de tus pecados. Sí, pero ¿cómo lo iba a salvar? Para poder salvarlo tenía que morir. Él no lo iba a salvar con nacer. Simplemente, Él tenía que morir. Sepultado, lo sepultaron y resucitó al tercer día. Así que, mis hermanos, ya hasta aquí vamos a dejar este estudio de retomando el sentir bíblico de la Navidad. Hoy vimos el propósito del nacimiento de Cristo, que fue salvar a la gente, a su pueblo de sus pecados, no al pueblo judío, al pueblo de Dios. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la verdad, nos enseña la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice tan claro. Ayúdanos a estar apegados a ella cuando tengamos dudas. Venir a ella para hacer lo correcto.
Siga, Señor, dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mundo perdido Cristo le ha nacido, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, coros celestiales oyen los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo,